Perfecto. Bien, chicos. La Segunda Guerra Mundial se inicia estudiantes en el año de 1939 hasta 1945. Recuerden que este tema es muy frecuente en el examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Luego del periodo llamado entreguerras, que es entre 1919 al 39, comenzaría este segundo conflicto armado, el cual va a involucrar a países como Italia, Alemania y Japón, miembros de un grupo llamado el Eje. Este eje estaría formado por los principales líderes de un corte político llamado fascismo, que son fascistas. Un fascista es un gobernante antidemocrático, contracomunista, extranacionalista, chauvinista y con todas las características de un gobierno golpista, ¿no? Porque en el caso de Mussolini, que es el primero al lado izquierdo, Benito Mussolini de Italia entra al Estado como gobernante, como ministro gobernante, con el golpe de Estado llamado la Marcha sobre Roma, que lo hace contra el rey Víctor Emanuel III. Ya luego también Adolfo Hitler entraría como el primer canciller, ¿no? Y luego ya entra con el título de Führer, ¿no? Como Führer o como emperador del Tercer Imperio Alemán. Ya por otro lado, el caso de Hirohito desde Japón, el caso de Hirohito es un poquito más singular porque él, más que un gobernante, sería para los japoneses, sería un dios. Ya él es un gobernante con un corte no tanto político, sino más que todo un corte teológico, ¿no? Él va a recurrir a la religión para poder justificar su gobierno dictatorial, ¿no? Él, según Hirohito, es elegido por los dioses del cielo y él los gobernará. Y todo aquel que muera en nombre de Hirohito será recompensado en el cielo. Por eso es que la gente moría feliz en la guerra contra Estados Unidos, ¿no? La gente sacrificaba, se llenaba de bombas, de granadas y estallaban sin miedo a nada, puesto que estaban convencidos de que serían eh, recompensados en otra vida gracias a servir fielmente a Hirohito. Una de las características principales del ejército japonés, por ejemplo, sería la aparición de los kamikazes. Un kamikaze sería un soldado suicida. Un soldado suicida que al ver que se le acababan las balas, él simplemente se arrojaba al enemigo para morir sirviendo a su país, desgastando las armas del enemigo. Por ahí también está el caso de un soldado japonés de apellido Onura, quien juró nunca rendirse. Y eso es real, puesto que la guerra acaba en el año 45 y este Onura siguió peleando 30 años más en una isla de las Filipinas. Él fue con todo su pavimento de soldados, todo su pabellón, su guarnición, llegan hasta las islas de Oceanía y a él nadie le avisó que la guerra había terminado. O sea, la guerra terminó en todos lados, pero Honduras nunca se enteró de que había acabado la guerra. Y las veces que fueron a avisarle de que la guerra había terminado, él pensó que eran espías norteamericanos y mataba a los mensajeros. Es así que la lealtad japonesa hacia su emperador duró, mira, desde 1939 hasta el año 75, aproximadamente 70-75, que Onura sería rescatado, ¿no? Bajo las órdenes del otro emperador vigente. Bien. A ver, la Segunda Guerra Mundial, digamos, el contexto, recuerda que el examen de admisión no preguntan fechas, siempre es bueno conocer la fecha, sí, de todas maneras, pero no te rompas el cráneo pensando que te van a preguntar de qué año fue, así que tranquilo nomás, ¿ya? Lo importante es aquí conocer las características importantes del acontecimiento que estamos viendo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial. No hay diferencia entre Villarreal y San Marcos, es que San Marcos pregunta mucho por el aspecto social, características de la sociedad, descripción social. Villarreal casi nada, poco le importa lo social. Villarreal pregunta más por el aspecto económico, en el caso de las guerras pregunta nombre de batallas, nombre de héroes, es lo que pregunta, es la tendencia que tiene Villarreal. Ya, por ejemplo, el examen de admisión del día de ayer estaba revisando,
de San Marcos, como siempre, en el aspecto de Historia Universal, pregunta lo social, ¿no? En el caso de la Revolución Rusa, preguntaron acerca de los campesinos, ¿no? Y su repercusión en esta guerra, ¿no? Algo que no te lo preguntan jamás, jamás pregunta Villarreal así, nunca. Villarreal de frente te pregunta, ¿quién inició la revolución? ¿Quién terminó? ¿Quién? Nombre, come nombre. Es pregunta Villarreal, nombre, nombre. Nombre de batalla, nombre de héroe, nombre de villano, nombre. Eso pregunta Villarreal, ¿ya? Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, gran difusión del nazismo con Adolfo Hitler y el fascismo con Benito Mussolini en Italia y Alemania respectivamente. Luego, una difusión del comunismo en toda Europa y avance del movimiento sindical por el lado de Oriente. En América se daba la llamada crisis del 29 o el jueves negro, la caída de la bolsa de valores en Elm Street, ¿no? Ahí está. C-Shock Market Crash of 1929. Te lo digo en español porque no me lo en inglés, no sé. Ahí está. Ahí están las largas colas. Esto es en Estados Unidos, no había alimentos, no había economía, algo así como el Perú en el tiempo de Alan García, igualito o hasta peor. ¿Ya? Quebró la moneda el jueves negro de 1929 por la sobreproducción. En caso por ahí, la pregunta fuera, ¿qué presidente salvó a Estados Unidos de la crisis? El presidente que salvó a Estados Unidos de la crisis es Theodore Roosevelt, quien aplica ideas keynesianas a la economía norteamericana, las ideas de Keynes, que menciona que tendría que abrir las puertas a la empresa privada, que entre en todo, ¿ya? Y el presidente que embarró a Estados Unidos en la crisis es el presidente Hoover, ¿bien? Luego menciona aquí, hay una crisis económica mundial del capitalismo, década de 1930, hay una crisis del capitalismo. Los afectados de esta crisis fueron, dice acá, los efectos es una quiebra de industrias, quiebra de bancos y otros sectores económicos. Se detiene el comercio internacional ante el retorno del proteccionismo. Luego hay un desempleo masivo del sector obrero y de las masas de trabajadores en general. Y un incremento de la pobreza. Ya, pues, te voy a explicar qué es pobreza, totalmente es pobreza, ¿no? Ahí está, sencillito. Las causas de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial? Vemos una exaltación nacionalista, en el caso de Alemania, por el partido nazi, en Italia, el partido fascista, en la Unión Soviética, Partido Comunista. Bien, entonces vemos aquí potencias que se enfrentan por el sistema nuevamente, mira, sistema económico, el partido nazi es chauvinista, nacionalista y extremadamente conservador en su economía. Italia, el fascismo nace exclusivamente para destruir el comunismo, ¿bien? Que venía desde Rusia. Pero el comunismo ruso no se queda solamente en Rusia, es un comunismo que se expande por toda Europa y también a nivel mundial. Bien, justamente uno de los pilares del comunismo en esta revolución lo pone Trotsky y lo pone Stalin, Joseph Stalin y Trotsky. Stalin luchaba para que el comunismo se consolidara en Rusia, pero Trotsky quería llevar el comunismo a nivel mundial y se va a lograr, puesto que llega incluso hasta Italia. Y ante el avance del comunismo en Italia nace el fascismo auspiciado por los capitalistas y la monarquía italiana. Bien, luego vemos ambiciones imperialistas. En el caso de Alemania, va a anexar Austria y Checoslovaquia. Alemania, para crear el Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán, lo primero que hace es hablar con el gobierno austriaco y se une creando el Anschluss. El Anschluss es la unión de antiguas regiones germanas. En este caso, el Anschluss incluye a Austria, con el cual hablo primero, y luego con Checoslovaquia, con la cual no habló mucho, sino básicamente la invadió. Checoslovaquia va a ser invadida por Alemania y anexada a su país, creando el Tercer Imperio Alemán, o el Tercer Reich. Bien, recuerda que el Segundo Reich fue creado por Otto von Bismarck,
el segundo Reich, ¿bien? Y el tercero, del cual estamos hablando ahora, el tercer Reich, es de nuestro amigo Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. ¿Qué más dice aquí? Italia anexa Etiopía y Albania. Albania está en los Balcanes y, bueno, Etiopía, África. ¿Ya? Japón anexa Manchuria y parte de Mongolia. Vemos tres países ambiciosos en el territorio. A ver, a ver. Eh, El nuevo armamentismo, dice, ¿no? El nuevo armamentismo en Alemania, Italia, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Luego está el nuevo sistema de alianzas, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se formó la Triple Alianza y la Triple Entente. En el caso de la Segunda Guerra Mundial se forma el Eje y las potencias aliadas. En el caso del Eje, Alemania estaría liderada por Hitler, Italia por Benito Mussolini y Japón por Hirohito. Recordemos que Alemania con Hitler, a Hitler tiene su respectivo sobrenombre, ¿no? El Führer, le dicen a Hitler. A Mussolini le dicen el Duce, es decir, el Duque, el Duque. Y en Japón, bueno, Hirohito era un dios, ¿no? Él no tenía sobrenombre. En el caso de las potencias aliadas, los contrarios a Alemania, Italia, estaría Francia con su presidente de Gaulle, Inglaterra con Winston Churchill, primer ministro, y el rey Jorge V. Eh, Luego la Unión Soviética con Stalin, Estados Unidos, USA, con el presidente Dédalo Roosevelt. Dédalo Roosevelt. ¿Bien? A ver, 28. Listo, listo. Ya, en el caso del representante de Inglaterra, está ahí una preguntita que me da por interno. En Inglaterra, Churchill no es el rey, ¿ah? Churchill es el primer ministro. Ya, el rey Jorge V recién había salido, ya, porque Jorge V es de la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial estaría entre reina Isabel, ya, la reina Isabel, ya. ¿Cuáles son los principales hechos o acontecimientos de la ofensiva en la Segunda Guerra Mundial? Bien, comenzamos con una ofensiva alemana. Los alemanes invaden Polonia el 1 de septiembre de 1939, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Alemania y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión y que establecía el control del territorio polaco. Recordemos lo siguiente, chicos. En esta Segunda Guerra Mundial, los archienemigos, entre comillas, serían Alemania y la Unión Soviética.
todo el mundo esperaba que el comunismo se enfrentara al fascismo alemán o al nazismo alemán con el fascismo italiano. Sin embargo, cuando Alemania invade Polonia, eh, la Unión Soviética también invade Polonia y todos creyeron que ahí se matarían rusos y alemanes, pero en vez de que ocurra una matanza, ocurrió el descubrimiento ante el mundo, ¿no? De que ellos tenían un pacto de no agresión. La Unión Soviética y Alemania no pelearían en la Segunda Guerra Mundial, al menos hasta ese momento. Una vez concretado el pacto de no agresión, firmado por Ribbentrop y por Molotov, es decir, el tratado Ribbentrop-Molotov, eh, Alemania se dispone a cambiar de orientación a la guerra, porque Alemania comenzó rumbo al oriente, se encontró con Rusia y decide ir ahora hacia el occidente. Cuando se va rumbo al occidente, luego de invadir Polonia, los alemanes comienzan la guerra relámpago. Bien, el Blitzkrieg, ¿ya? El Blitzkrieg. El Blitzkrieg es la guerra relámpago. Bien, no te confundas con el Anschluss. El Anschluss es la anexión de Austria y Checoslovaquia. Primero se da el Anschluss, anexan Alemania y Checoslovaquia, crean el tercer imperio alemán, y el Blitzkrieg es la guerra relámpago, en la cual invade muchos países en muy corto tiempo. Ahí está justamente lo que te decía, ¿no? El Blitzkrieg. Alemania invade Dinamarca y Noruega. Lo hace básicamente al mismo tiempo. Esto tengo entendido que lo hace en 3 semanas. Mira, invade 2 países en 3 semanas. Eso fue en mayo de 1940. Para cortar las fuentes de aprovisionamiento del mineral sueco. Entonces tenemos que Alemania ataca el norte, y el norte de su país, Dinamarca y Noruega. Luego se dirigen hacia su archienemigo, pues no, decide ir hacia Francia, pero antes de pasar por Francia, también va a invadir Holanda y Bélgica, nuevamente en el mismo mes. Mira, 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 mira. Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica, todo en mayo. En un solo mes comienza el ataque. Obviamente, con uno se va a demorar un poquito más que con otros, ¿no? Ya, este Blitzkrieg se le conoce como guerra relámpago. 4 países invadidos en un solo mes. Mira, imagínate su potencial armamentístico, o sea, era algo fuera sacado del contexto mundial, ¿ya? En la guerra relámpago, los alemanes hicieron fracasar la línea defensiva Maginot. La línea Maginot es la frontera entre Francia y Alemania. Es la línea imaginaria. Se llama así, ¿ya? Línea Maginot, imaginaria, que los franceses creían inexpugnable. Aquí, el héroe de la batalla de Marne, el héroe de Francia en la Primera Guerra Mundial, llamado Henri Pétain, firma la rendición de Compiègne. O sea, es decir, firmó la rendición de Francia contra los alemanes. Ni siquiera le dio, o sea, Alemania no le dio tiempo para que Francia se ponga en guardia ni para que arme su ejército, porque Alemania invade a 4 países en un mes. Entonces, cuando Alemania comienza a invadir países, Francia decía, no, ¿qué obedece a Francia? Si la última vez le hemos ganado y los hemos humillado. Francia, cuando se da cuenta, ya tenía a Alemania encima y no tuvo nada que hacer, solamente que firmar su rendición. No pudo ni siquiera defenderse. Obviamente van a haber puntos en los cuales intentan defenderse, van a fracasar. Entre ellos está la famosa playa de Dunkerque. Será el llamado Milagro de Dunkerque. En el Milagro de Dunkerque, miles de soldados franceses cruzan el Mar de la Mancha, el Mar del Norte, rumbo a Inglaterra. Y como los barcos ingleses eran demasiado grandes para rescatarlos, se cuenta que los que rescataron a los franceses son ingleses, pero con barcos de pesca, con barcos, con lanchas, con yates, con barcos pequeñitos que varían a los franceses. Los que no pudieron ser rescatados se quedan en Francia y sin ninguna alternativa tienen que firmar su rendición y trabajar para los alemanes.
Entre ellos, entre ellos estaría nuestro amigo Henry Petain, ¿eh? Henry Petain. Bien, vamos a ver acá. Bien, una vez que Alemania invade a Francia, vemos que Francia ocupada por Alemania, incluido París, su propia capital. Francia se dividiría en dos, ¿no? La Francia ocupada por Alemania y la Francia no ocupada. Y esta Francia no ocupada es llamada la República de Vichy o República de la Traición. En la República de Vichy vemos a los franceses que van a apoyar al gobierno alemán. En la República de Vichy destaca Henri Pétain como su presidente o su gobernante de este periodo, ¿no? Esto le va a traer problemas a Henri Pétain, puesto que luego sería acusado como traidor a la patria. En medio de estos acontecimientos, Alemania comienza a impulsar la famosa juventud alemana, juventud nazi, la cual querían hacer soldados, ¿no? Atléticos, soldados súper fuertes, y recibiría el apoyo incondicional de la familia Dassler. De repente, ¿tú has escuchado de la familia Dassler? ¿Alguno de ustedes, chicos, ha escuchado de la familia Dassler? Dígame sí o no, es una familia muy famosa en Alemania, incluso aquí en el Perú tienen muchas tiendas. La familia Dassler, ¿han escuchado una vez? ¿No? Jesús, seguro, yo te apuesto, Jesús, te apuesto que tú tienes algo en tu casa de la familia Dassler. ¿Nadie más? ¿Los demás que conocen a los Dassler? Talía, Alfredo, Alberto, Álvaro. ¿Alguien conoce algún producto de la familia Dassler que fue la que apoyó a Adolfo Hitler y hoy en día también está en el Perú? Bien, Dassler era una empresa de ropa deportiva, por no decir de zapatillas. Y justamente el creador de la fábrica Dassler se llama Adolfo, que en alemán se escribe Adiolfo. A ver, si te digo Adiolfo Dassler, ya de repente vas pensando quién es, qué empresa es. ¿Sí? Ahí está, ahí te lo puse. Adidas. Adidas sería uno de los principales promotores, ¿no? En este caso, de la juventud alemana nazi. Recuerda que Adidas viene del nombre Adi, que es Adiolfo o Adolfo en alemán, y Dassler, la familia, Adolfo Dassler. ¿Bien? Otra empresa que surge en este periodo importante y que tú también has consumido sus productos es la famosa Fanta. ¿Has tomado Fanta alguna vez? ¿Han tomado Fanta, chicos? Sí, ahora ha salido Fanta color rojito, ¿no? Con sabores raros, ¿no? Sí, eso sí, mínimo, ¿no? Eso sí, muy bien. Entonces, Fanta también es una empresa del periodo de apogeo nazi, porque Fanta, chicos, Fanta era la fábrica de Coca-Cola en Alemania, pero como comenzó la guerra, los señores de Coca-Cola ya dejaron de importar sus insumos y ya no se podía crear Coca-Cola en Alemania. Entonces, con sus propios insumos y con la tecnología que tenía su fábrica, crearían Fanta, ¿no? Listo. Por otro lado, las regiones de Alsacia y Lorena pasaron a formar parte del territorio alemán otra vez, ¿bien? Y ahora sí, nuevamente, el general Charles de Gaulle, ¿no? Que llegó a ser presidente, desde Londres organiza un movimiento llamado Francia, Francia Libre, ¿bien? Francia Libre. Así vamos a dar un inicio a esta primera parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? ¿Mm? A ver, desde Inglaterra vemos a Winston Churchill, que resiste el bombardeo de la aviación alemana.
Ya, hay una película, de repente tú puedas verla, que está en torno al bombardeo de Londres. El bombardeo de Londres es muy conocido porque Londres es el único país de Europa que soporta un bombardeo nazi, porque los nazis cuando bombardeaban un país ya desaparecía prácticamente, pero Inglaterra aguantó, soportó. ¿Ya? La película se llama La Miss Peregrine, ¿ya? Búsquenlo, es la profesora Peregrina se llama. ¿Ya? Está en torno al bombardeo a Londres, como una profesora da la vida por sus alumnos que estaban siendo bombardeados, ¿no? ¿Te imaginas estar aquí en clase de repente en Ad Previ y comienzan a bombardear ahí tu centro de estudios? Algo así, ¿ya? Listo. Entonces, el bombardeo a Londres sería soportado por Winston Churchill. Ahí así, una presidenta, sí, era de unos niñitos que tenían poderes medio raros. Ah, ya, ese es Rubí, ese es, la de niños raros, ¿no? Que tenían dones, niños peculiares, ¿no? No me acuerdo bien cuál era la trama, pero eran niñitos que tenían algunas cosas medio raras. Ah, no sé si es de Disney, de verdad que no la sé, no sé. Ah, ya, al menos hay dos, tres que sí la han visto. Ah, muy bien, ¿ah? A ver, un segundito. Sí, también han llorado bien. Luego hay otra película de esto que es Dunkerque, es así, no la recomiendo, es recontra aburrida. El milagro de Dunkerque, ¿no? Cuando los alemanes los alemanes invaden Francia, en la playa de Dunkerque, el milagro de Dunkerque. Ya, yo esperé mucho para ver esa película y al final me dormí, muy mal. Bien, y así hay muchos, ¿no? Muchas películas que tratan de explicar este proceso que fue muy traumático para los europeos, no solamente para los alemanes o ingleses, sino para toda Europa. Es un momento muy crudo en la historia. Bien, vemos que, a ver, acá dice que Winston aguanta el bombardeo con la famosa Royal Air Force, ¿sí? La Real Fuerza Aérea Británica, que contraataca e impide el triunfo alemán, ¿no? Este contraataque se dice que los alemanes, por soberbios, perderían, ¿no? Porque los ingleses que estaban soportando el bombardeo estaban por el otro lado de la isla ya preparando sus aviones, todos sus aviones equipados con radares, algo que los alemanes no tenían, ¿no? En este caso, la revolución industrial de Inglaterra estaba más avanzada que la alemana, y por eso que sus aviones son hundidos, ¿no? Toma de baja. En 1941, Hitler dijo que ya había invadido Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda y Francia. Dice, bueno, ya acabé con el occidente, ahora me toca ir nuevamente hacia el oriente. Y decide romper su pacto con Rusia. Decide romper su pacto con Rusia y comienza la Operación Barbarroja. Operación Barbarroja, que es la invasión hacia los rusos. Y ocurre algo similar que ocurrió o que pasó con Napoleón Bonaparte. Todo aquel que quiere invadir Rusia se enfrenta al famoso Capitán Invierno, al Capitán Invierno, y el Capitán Invierno ruso le dio con palo a los alemanes, así como algún día el Capitán Invierno le dio con palo a los franceses con Napoleón, igual pasó con Hitler. Hitler aguantó, Hitler atacó Rusia, estuvo varios días, varios meses, hizo retroceder a los rusos. Hubieron enfrentamientos muy sanguinarios, muy sangrientos ahí en San Petersburgo, en Stalingrado, hubieron muchas batallas, pero aquí los rusos, quienes ya estaban en plena revolución, porque la revolución rusa comienza en 1917, esto fue en el 41, hablamos de casi 30 años, ¿no? De su revolución rusa, y ya había avances, había cosas positivas. Entre los avances que tuvieron los rusos sería el estudio y la ciencia. Habían avanzado mucho en ciencia. Y aquí se ve el desempeño de un psicólogo ruso, quien aplica las técnicas de la psicología en favor del ejército ruso. Hablamos de Iván Pavlov. ¿Has escuchado de Iván Pavlov alguna vez? ¿Sí? ¿Lo has visto en clase, en el colegio o con nosotros aquí en tu academia, Previ? Iván Pavlov. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Jesús, Luis, Álvaro.
Ahí escuchó de Iván Pavlov, el que crea el condicionamiento clásico, aquel que ponía a un perrito, le daba comida y lo hacía salivar, lo hacía babear, porque pensaba que le iban a dar de comer al perrito. Bien, Iván Pablo da conocimientos del condicionamiento, claro, Liz sí lo he escuchado. Entonces, aplican la técnica del condicionamiento con los perritos vagabundos de Rusia. Van a sacrificar a muchos perros en Rusia. ¿Por qué? Porque a los perros vaguitos de Rusia les van a enseñar, les van a dar comida, pero debajo de los tanques. Van a entrenar a perros por varios meses llevando explosivos en las espaldas, le ponían como mochilitas al perrito, ¿ya? Pero el perrito tenía, no le daban de comer un día, 2 días, y al tercer día le daban comida pero debajo de los tanques en Rusia. Entonces, los perros aprendieron que la comida la encontraban siempre debajo de los tanques. Y cuando los alemanes invaden Rusia con sus tanques, soltaron a cientos de perros con explosivos en las espaldas, y estos perros fueron de frente a los tanques pensando que había comida. Una vez una vez que estos perritos se pusieron debajo del tanque esperando la comida, ¡pum! Perro bomba, perro bomba. Pero bueno, al igual que muchos perritos murieron con las bombitas, no sintieron dolor, también hubo perritos que murieron alcanzados por las balas de los alemanes. Ese sería el gran aporte de Iván Pavlov para la guerra y los perritos. Tú cuando vas a Rusia, ahí en San Petersburgo, ¿no? O en Moscú, en la plaza de Moscú, hay una estatua, un homenaje a los perros de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se le rinde un homenaje a los perritos debido a que dieron su vida. Y así, y así con ellos, con los perritos y con los rusos, van a acabar con el ejército alemán, ¿no? Mira, desde 1940, 41 estaban atacando. Vamos a ver un poquito más adelante en qué batalla fue, ¿ya? Porque aquí solamente hemos dicho que está avanzando Hitler, y yo me adelanté un poquito. Mientras que Hitler avanzaba hacia Rusia, en 1949 también alemanes e italianos, dirigidos por el mariscal Erwin Rommel. Rommel, escúcheme bien, Rommel es alemán. Rommel es apodado el zorro supe, no, el zorro del desierto. ¿Y por qué el del desierto? Porque él va a pelear en África, en los desiertos del África, y va a pelear con los famosos tanques, con los Panzer, tanques alemanes, quienes van a dominar todo el norte del África. Y Rommel domina desde Egipto hasta Marruecos, todo el norte, pero Rommel luego que invade incluso el Cairo con el famoso Africa Corps, porque el escuadrón de tanques se llamó Africa Corps, luego se enfrenta a su peor pesadilla, que sería el general Montgomery. Montgomery. Entonces, Rommel luego es vencido por Montgomery. Bien, mira, es una guerra mundial, ¿ah? Han atacado Rusia en Asia, han atacado el norte del África con Rommel, y obviamente Europa, pues Europa con todos los países involucrados, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, uy, todo un desastre de Europa. Bueno, América no la veían porque mantequilla América, pues ¿qué van a invadir? Pues Bolivia, ¿para qué van a invadir Uruguay? ¿Sabes que Uruguay tiene más que 3 millones de pobladores? Creo que en San Juan de Lurigancho hay más pobladores que en Uruguay. En Bolivia no hay nada más que lagos. Bueno, no, en América no pasó nada, ¿no? Al menos Estados Unidos entra después de la guerra, ¿ya? Pero Japón tenía la visión cerca a América, no América. Japón quería apoderarse del Océano Pacífico. Pero, profe, ¿por qué quiere el Pacífico? Porque le gusta el agua, quiere nadar mucho, quiere comer sushi, pescados. Bueno, en el Océano Pacífico, Japón había puesto la visión en las islas de Oceanía. Pero resulta que las islas de Oceanía también tenían cierta preferencia por Estados Unidos. Y viene la guerra entre Japón y Estados Unidos. La fuerza nipona, el imperio del sol naciente. Japón, Boquerito, se enfrentaba al poderoso Estados Unidos de Theodore Roosevelt. Bien. Letra A. Japón inicia la guerra en el Pacífico e invade Indochina, Singapur y Filipinas.
Luego viene el ataque a la base norteamericana de Pearl Harbor, que es la Bahía de las Perlas, Hawái, destruyendo una poderosa flota de guerra y centenares de aviones. Bien, el ataque en Pearl Harbor es la más conocida, la más recordada, tiene un montón de películas, hay una película que dura como 3 horas, ¿no? Sí, que es el ataque a Pearl Harbor. Profe, ¿cómo se llama la película? Pearl Harbor, Pearl Harbor. Si lo traduces al castellanish es Isla de las Perlas, Isla de las Perlas. ¿Bien? Y comienza pues el enfrentamiento entre japoneses y norteamericanos por el Pacífico, teniendo como referencia la batalla inicial, la invasión a Pearl Harbor, donde habían aviones norteamericanos que son destruidos por los japoneses. ¿Bien? Ya que, ya que Alemania atacó bastante, ahora le toca atacar a los aliados. Viene la contraofensiva aliada. El 11 de agosto de 1941 se viene la conferencia de Terranova. Los aliados se van a reunir en el país de Canadá, ¿no? Canadá, un lugar tranquilo, con influencia francesa e influencia inglesa. Winston Churchill, primer ministro inglés, y Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, firman la Carta del Atlántico y se comprometieron al respeto de las libertades básicas, ¿no? Y esto debido a qué? Porque hablaban de que los alemanes no respetaban las libertades básicas y que estaban esclavizando y matando a los pobres judíos, quienes los metían en campos de concentración, los mataban, los quemaban vivos. Bueno, eso es cierto, los alemanes hicieron cosas terribles con los señores judíos, pero recordemos que en Estados Unidos también hubieron campos de concentración para japoneses. Estados Unidos no es la divina, no es San Pedro, no es Diosito. Estados Unidos también tiene sus cositas malas. Y en Estados Unidos hubieron campos de concentración de japoneses. Ojo, y en Rusia, ni que hablar, también hubieron campos de concentración para alemanes. Entonces, es una guerra, pues aquí no hay buenos, aquí no hay malos, aquí todos son culpables, ¿ya? Bien, entonces Churchill y Roosevelt firman la Carta del Atlántico para respetar estas libertades básicas, derechos fundamentales. Luego viene en el Pacífico, en el Océano Pacífico, el ataque norteamericano contra los japoneses. Bien, viene el famoso combate de Midway en junio 42 y el combate de Guadalcanal también en el año 42. Todo en el mismo año, Estados Unidos comenzaría el inicio de sus victorias, porque entra la guerra de frente ganando a los japoneses. Bien, ahora, mientras que Estados Unidos va derrotando a Japón en el Pacífico, vemos que los alemanes van a sufrir su primera gran derrota, porque no tomamos el bombardeo a Inglaterra como una derrota, sino como un traspié nada más, ¿no? Porque son hundidos, son derribados aviones, pero fue algo mínimo, no parte de la guerra, pues no fue algo estrepitoso. Lo estrepitoso se da en Stalingrado, 19 de octubre de 1942 al 31 de enero. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró la batalla de Stalingrado? No duró ni un día ni dos, duró 3 meses. 3 meses de batalla totalmente sangrienta. Stalingrado es la contraofensiva y victoria soviética. Vemos la capitulación o rendición del mariscal alemán Federico von Paulus, quien se rinde frente a los rusos y, bueno, al rendirse ya no puede volver nunca más a Alemania porque para los nazis no existía la rendición. Bien, hemos visto entonces que en el Pacífico Japón está siendo derrotado, en Asia está siendo derrotado Alemania y otra vez Alemania, pero ya en Egipto es definitivamente derrotado por los ingleses. El mariscal Bernard Montgomery derrota a los alemanes en la batalla del Alamein. El señor Rommel, el zorro de desierto, intenta pedir apoyo a Italia, viaja a Italia,
pero en Italia se da cuenta que a Benito Mussolini, sus propios partidarios, sus propios paisanos, lo sacan del poder. Italia no es vencido por nadie, solamente por ellos mismos. Lo sacan a Benito Mussolini, lo crucifican a Mussolini, lo desnudan y lo cuelgan de cabeza. Eso ocurrió con Benito Mussolini y el señor zorro de desierto, Rommel, llega hacia Alemania, habla con Hitler, le dice, ¿qué hago? Hitler, ¿me rindo o no me rindo? Y Hitler le dice, tienes dos opciones, puedes seguir peleando y morir peleando, o te puedes rendir y te doy la pistola para que te suicides y tengas una muerte con honor, ¿no? Porque te tienes que matar, pues, porque para el alemán no existe rendición. Sale Rommel, el zorro desierto, sale Rommel de la entrevista con Hitler, se despide de su familia y se suicida. Vemos ahí entonces que Asia, África y Oceanía están siendo perdidas por los señores del eje. En mayo de 1943, los aliados capturan Sicilia y el Consejo Fascista retira el apoyo a Benito Mussolini, al Duce. Posteriormente, el Duce será asesinado junto a su amante Claretta Petacci. Claretta Petacci muere el 28 de abril de 1945. Muere Benito, uno de sus principales apoyos de Hitler. Se da la conferencia de Moscú el 19 de octubre de 1943. Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y China tratan sobre la creación de un organismo internacional. Este organismo internacional busca reemplazar ya a la ya existente Liga o Sociedad de Naciones, que fue creada en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pero que no tuvo resultados positivos. Se da la conferencia del Cairo, allá en Egipto, el 25 de noviembre de 1943, donde Estados Unidos, Gran Bretaña y China tratan sobre la rendición de Japón. Posteriormente, la conferencia de Teherán, el 28 de noviembre de 1943, se da la primera reunión de los tres grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin. Los tres grandes se van a reunir en Teherán, Irak, para hablar sobre la rendición, no cómo darle fin a la guerra y sobre todo el día D. El día D consiste en el rescate de Francia, porque Francia aún estaba tomada por los alemanes. Bien, entonces, el 6 de junio de 1944 se da el famoso desembarco en Normandía. El desembarco en Normandía es lo que se habló en el día D, el rescate de Francia. Entonces, en el día D, los aliados desembarcan en estas playas dirigidos por David Eisenhower y llegan a París el 25 de agosto. Pero una vez estando en París, ellos se enteran, los aliados, en este caso Inglaterra y Estados Unidos con Francia, que Rusia ya estaba rumbo a Alemania. ¿Y por qué Rusia no participó en el día D? Obviamente porque Francia es un país capitalista y tenía que ser rescatado por capitalistas, no por un país comunista. Entonces vemos aquí ya las discrepancias entre las potencias. Vemos cierta enemistad. Son aliados únicamente porque tienen un enemigo en común, que sería Alemania, pero más allá no querían involucrarse. Al ser dejado de lado Rusia decide atacar solo por el este. Y cuando se estaba dando el día D y se está rescatando Francia, eso era una muy buena noticia para los capitalistas, pero le llegaría una muy mala, de que Rusia ya había llegado a Berlín y los rusos habían capturado a Adolfo Hitler. Bueno, Adolfo Hitler ya se había suicidado, pero esto indicaba que la guerra estaba a punto de terminar. La guerra estaba a punto de terminar. Y como la guerra estaba a punto de terminar, la conclusión sería la siguiente, de que ¿quién inició la guerra? Alemania. ¿Y quién venció a Alemania? Los rusos. ¿Y los rusos son capitalistas o comunistas? Comunistas. Por lo tanto, el mensaje al mundo era muy malo.
demasiado malo, porque el mundo entendería que el fascismo y el nazismo había sido vencido por el comunismo. Entonces, el mundo iba a preferir de ahora en adelante al comunismo y no al capitalismo. Entonces, Estados Unidos intenta hacer algo desesperado para mostrar al mundo que el capitalismo es mucho más poderoso que el comunismo. Bien, en 1945, seguimos este año, se da la conferencia de Yalta. Los aliados preparaban los acuerdos para el fin de la guerra. Berlín es sitiado. Mira, Hitler se suicida. Poco después, el general Keitel firma la rendición de los alemanes. En octubre, Estados Unidos, a cargo de Douglas MacArthur, derrota a los japoneses. Estados Unidos dice, mira, Alemania ha sido vencida por los rusos. Bueno, Inglaterra rescató Francia. ¿Qué hizo Estados Unidos? Hemos derrotado a Japón, pero Japón no es nada. Entonces hay que demostrar nuestro poder. Hay que demostrar nuestro poder. ¿Y cómo lo iba a demostrar? Luego de los triunfos norteamericanos en Iwo Jima y Okinawa, el 6 y 9 de agosto, el presidente norteamericano Truman, porque ya no estaba Roosevelt, había salido del gobierno, Truman ordenó los lanzamientos de 2 bombas atómicas. ¿Cuál es el objetivo de las bombas atómicas? Obviamente Japón, ¿no? Pero el motivo real, ¿para qué se lanzan las bombas? El motivo no es destruir a Japón. Japón estaba destruido, Japón se estaba rindiendo, pero Estados Unidos no le aceptaba la rendición para poder, solamente para poder demostrar que tiene estas bombas atómicas y que el capitalismo es mucho más fuerte que el comunismo. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki es una muestra de poder, no es un ataque necesario, porque Japón ya estaba rendido. O sea, si te preguntas, ¿fue necesario? No fue necesario, Japón ya no daba más. Pero Estados Unidos no iba a permitir que el recuerdo de la guerra sea Rusia venciendo a Alemania. Eso no era posible, no era producente. El comunismo se iba a disparar en el mundo. No, no es posible. Hay que demostrar que nosotros somos más poderosos y es por eso que se lanzan las bombas en Hiroshima y Nagasaki. De repente, bueno, murieron miles de personas y fue una decisión, no sé si acertada o no, pero demostraría el poder norteamericano. Considero que si el objetivo real era destruir a Japón porque no se rendía y era una amenaza, las bombas debieron ser lanzadas la misma capital, en Tokio, pero no fueron enviadas a Tokio, pues fueron enviadas a 2 islitas pequeñas de Japón, que son Hiroshima y Nagasaki, únicamente para probar su poder. Bien, Japón se quiere rendir, pero obviamente está todo con radiación. ¿Dónde se va a rendir? Tuvieron que subir a un barco llamado el acorazado Missouri. Bien, cuando tú vas a Estados Unidos, lo primero que te ofrecen, chicos, es un tour, una visita turística al famoso Missouri. Es un barco. Hoy en día ya no hace su ronda, su guardia, qué sé yo, pero es un museo importante porque ahí se firma la rendición de Japón en esta Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la consecuencia? La principal consecuencia. Bien, las consecuencias, Estados Unidos y Rusia se convierten en las primeras potencias mundiales, puesto que Francia e Inglaterra estaban destruidas, ¿no? Por esta guerra, y esto da inicio a la llamada Guerra Fría. Y chicos, pues esto sería lo más importante para el día de hoy. Hay más consecuencias, hay más datos que lo vamos a seguir viendo más adelante. El día de hoy es todo conmigo. Y chicos, los dejo con su coordinadora, la Miss Mercedes. Miss, nos vemos, gracias.